educativos, métodos educativos, la calidad educativa y especialmente sobre la práctica docente. Pero, ¿qué es la práctica docente? ¿Cuál es su definición? Según la autora Cecilia Fierro, la práctica docente es una praxis social, objetiva e intencional en la que A mí tal vez tenga que apagar tu cámara porque no se escucha. Se corta. Yo tampoco escucho, se le entrecorta. Sí, así es. Me apagué la cámara. Bueno, le venía contando, bueno, como le decía, que la práctica educativa es una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados y las percepciones y las acciones de estos agentes que están implicados en este proceso. En esta perspectiva del quehacer educativo, se distancia de la simple acción de las técnicas de enseñanza para ser insertas en una acción más compleja y plenamente intencionada, que impacta en varios aspectos. Esta autora señala esto como las dimensiones. Está la dimensión personal, interpersonal, institucional, social, didáctica y valoral. Son 6. Buenas noches a todos, buenas noches profesora, buenas noches compañeros. Como acaba de mencionar mi compañera sobre las dimensiones de la práctica docente, son aquellas que contienen múltiples relaciones y que de ahí se produce esa complejidad y la dificultad para poder analizar las prácticas docentes. Como bien mencionó sobre la dimensión personal, ¿sí? Se le considera al docente como un ser individual, ¿sí? No como profesional. Se entiende como un individuo con ciertas motivaciones en su futuro y trata de poder investigar del por qué eligió la docencia, por qué eligió esa vocación y cómo se siente a la hora de poder ejercer su rol. De esta manera se puede determinar lo que podría estar influenciando, si de forma negativa o de forma positiva en sus prácticas docentes. Por ejemplo, un individuo pudo haber escogido la docencia por tradición familiar y esto puede indicar que en ciertas cuestiones dentro de su casa, los padres podrían ejercer esa profesión de docente, ¿sí? O por otra parte, también puede indicar que su vocación no sea total, sino que decidió más bien estudiar la docencia por tratar de complacer a sus padres. Otro aspecto que agregar sobre esta dimensión es que el docente debe tener, o sea, realizarse como una autoevaluación, digamos, personal, como bien dice la dimensión, es decir, que el docente debe tener un aprecio, que deba sentir un aprecio especial por su profesión, que debe tener también un grado de satisfacción sobre la experiencia que atravesó como docente, ¿sí? También debe tener en cuenta también el éxito, el fracaso, no solamente quedarse en eso, sino analizar luego para ir mejorando, para ir dando un mejor cambio, para ir creciendo personalmente, ¿sí? Otra dimensión también que plantea el texto, que plantean las autoras, es la dimensión institucional, que en esta dimensión se da la práctica del docente, en donde el docente desarrolla en el seno de una, se desarrolla en el seno de una organización, ¿sí? En donde ahí se brinda un espacio de socialización profesional, en donde el docente entra en contacto con los saberes
de su oficio, también entra en contacto con las costumbres, las reglas y también las costumbres propias de la cultura de una institución, frente a las cuales cada maestro toma sus propias decisiones en base a esto. La relación que existe entre la institución y el docente vendría a ser relevante para el desempeño de este en el aula. Por ejemplo, dentro de los distintos centros educativos pueden existir organismos para dar apoyo al propio centro, como el consejo escolar, o bien también puede ser la junta educativa. Otra dimensión también que se menciona en el texto es la dimensión social. Esta dimensión hace referencia al quehacer de la práctica del docente, en donde el docente, o sea, esta dimensión intenta recuperar lo que es las relaciones. Sí, se refiere más que nada a la relación del docente, de que cada docente percibe y expresa junto con sus compañeros, es decir, con sus colegas, con los directivos, tanto con la familia, con los alumnos, ¿sí? También procura analizar la forma en cómo demanda la sociedad. Por eso se toma en cuenta la comprensión del entorno social y el desenvolvimiento del docente en este. Por ejemplo, no es lo mismo elaborar un programa educativo pensando en un alumno de un colegio privado que en uno que es público con menos recursos. Otra dimensión también es la dimensión didáctica. En esta dimensión el maestro es considerado, bueno, en todas las dimensiones básicamente se relacionan una tras la otra. Entonces el docente es considerado como un agente, en donde el docente que hace, transmite, o sea, atraviesa, bueno, ambos, tanto como el docente como el estudiante, atraviesan un proceso de aprendizaje, ¿sí? En donde el docente orienta, dirige, facilita y guía al alumno, digamos, en el saber. En donde acá el docente puede plasmar también una transposición didáctica en cuanto al contenido. Es decir, el docente trata de impartir un conocimiento complejo y buscar la manera de poder transmitir, de que ese conocimiento sea transmitido de una manera más sencilla, de acuerdo a la capacidad de los alumnos, ¿sí? Eso también hace referencia un poco a la dimensión didáctica. También en que el docente siempre debe tratar de facilitarle todo el conocimiento, debe dar acceso al conocimiento a cada alumno cuando el alumno se lo pida. Y también el maestro, también siempre el docente, tiene la oportunidad de poder analizar acerca del conocimiento para poder recrearlo frente a sus alumnos de una manera más fácil. Por ejemplo, un maestro se puede optar por una metodología más bien basada en la teoría que la práctica, o viceversa. Le puede dar más importancia a la práctica que a lo teórico. Después otra dimensión que menciona también el texto, que es la última, sería la dimensión valoral, en donde el docente siempre está orientado hacia una acción de poder conseguir, de poder adquirir ciertos valores durante su trayectoria y que se manifiestan en distintos niveles durante su práctica docente. Cada maestro siempre cuenta con valores personales que lo identifican en su práctica. También el maestro debe transmitir esos valores tanto de manera intencional o inconsciente, y también puede
puede transmitir y valorar las relaciones, o sea, puede inculcar más que nada las relaciones humanas y apreciar el conocimiento durante las situaciones que se da de enseñanza en el aula. Por ejemplo, en algunos estudiantes mostrarán inclinación a comportarse de forma egoísta o contraria a lo que sería la moral y al deber. Y en estas situaciones el docente debe tratar de poder corregir e indicar el comportamiento adecuado. Por ejemplo, si un profesor detecta un caso de bullying entre sus alumnos, tiene el deber de poder erradicar esa injusticia y además poder enseñar a su clase los valores, la empatía, la tolerancia, el respeto y el compañerismo entre ellos. Listo. Bueno, le pasamos la palabra a nuestro compañero. Buenas. Sí, básicamente resumiendo lo que decían los compañeros, estos valores que por ahí vemos en los docentes pasan muchas veces por las costumbres y las creencias que ellos ya tienen de su familia. Entonces, como decía, a veces inconscientemente los traspasan, ¿no?, los estudiantes, y así como que se va formando una reproducción cultural también en este ámbito. Por ahí, otra cosa que remarcaban era cómo el rol del docente fue cambiando, por eso habla de la transformación de la práctica docente. Ya no es el docente como el centro, ¿sí?, de la educación, sino que los estudiantes también pasan a tener un protagonismo y hay una educación recíproca, por así decirlo, donde no solo el docente enseña, sino que también a su vez aprende de los estudiantes. Entonces, lo que por ahí nos plantean en este material las tres autoras, nos ayuda muchísimo a la hora de la práctica docente, justamente viéndolo desde el punto de vista de la transformación. ¿En qué sentido? Por así decirlo, ella habla de un análisis crítico y una reflexión también propia en el sentido de que nosotros mismos debemos mirar para adentro y analizarnos cómo estamos realizando estas prácticas. Más que nada para los que ya son docentes, por ahí en mi caso no lo es aún, pero muchas veces mencionaba que por ahí está bueno que los propios docentes hagan un análisis propio, una autocrítica de cómo ellos dan sus prácticas. Entonces ahí empieza el cambio, la transformación. El cambio comienza en uno mismo, cuando uno mismo es consciente de lo que está haciendo. También el poder que tiene, ¿no? Porque, en fin, son los maestros los que están en la cancha, por así decirlo, dentro del aula. Tienen esa capacidad, ¿no?, para poder transmitirlo. Son ellos los que están dando la cara. Y bueno, entonces como ese papel fundamental que están cumpliendo, a veces pasa desapercibido y uno mismo a veces no se da cuenta.